Esta mañana yo preparaba también algunos de los comentarios que quería compartirles hoy. Yo decía que qué importante este encuentro y decía que de todas formas qué exótico que un presidente de la República sea tan atrevido de hablarle a quienes dirigen el sector aéreo, porque ese es un sector bastante especializado. Y yo quería compartirles a ustedes una reflexión de una de mis palabras favoritas: resiliencia. Una palabra que significa ser capaz de volver una adversidad en una gran oportunidad. Y paradójicamente quisiera hacerlo recordando que estos momentos de pandemia que hemos vivido han sido momentos muy dolorosos, momentos sui generis, momentos nunca esperados en nuestras vidas. Nadie tenía previsto que llegaría un enemigo invisible, un virus respiratorio agudo que cambiaría la interacción humana y sobre todo que cambiaría el curso de las dinámicas de la sociedad y de la conectividad en la sociedad hasta el punto de representar en un año como el año 2020 en la gran amenaza para este sector. Y para mí es importante compartirles lo siguiente: hace 100 años el presidente Marco Fidel Suárez fue el presidente colombiano que le tocó vivir la pandemia de la peste española. En ese momento el presidente Marco Fidel Suárez tenía a su hijo viviendo en Pittsburgh, porque además la fiebre española no empezó en España, empezó en los Estados Unidos, empezó en Pittsburgh. Y el hijo del presidente Marco Fidel Suárez murió de peste española siendo el presidente. Se enteró por un sistema de correos, de noticias, de una noticia tan difícil que por supuesto marcó su vida, y este presidente se encerró durante varios meses en su oficina, deprimido y tratando de enfrentar la situación. Pero hay algo que marca un hito en Marco Fidel Suárez. Fue él, siendo presidente, el que tomó dos decisiones que marcaron la historia del sistema de transporte aéreo de nuestro país y me atrevo a decir que del continente. Fue el fundador de la Fuerza Aérea Colombiana en medio de semejante crisis. Fue el que le dio a nuestro país la proyección, mi general, de tener una fuerza aérea en un país que todavía no tenía la estructura, pero decía el presidente Marco Fidel Suárez, la debemos tener. Y creó el primer marco regulatorio de Sudamérica para el sistema de transporte aéreo, que llevó a que un conjunto de empresarios colombianos y alemanes crearan una compañía que se llamaba Servicio Colombo Alemano de Transporte Aéreo SCATA, que hoy la conocemos como Avianca, y es la aerolínea más antigua de todo el continente. Entonces, adentrando un poco a esa historia de cómo en medio de semejante tragedia y sin tener todavía una estructura de aeropuertos, un presidente en ese momento decide enfrentar la situación con el futuro frente a sí mismo y con el concepto de acelerar la historia. Y el mensaje que nos queda a nosotros de esa época es que en medio de la gran tormenta se aprovechó para acelerar la historia y darle a nuestro país el inicio de lo que es un sistema de transporte aéreo que conecta a millones de ciudadanos. Si nosotros pensáramos en eso que se vivió, que era una expresión de liderazgo en medio de incertidumbre, y la trajéramos a los momentos de hoy, tuvimos que el año pasado vivir quizás el momento más dramático que haya tenido que lidiar este sector.
porque en cuestión de horas ustedes vieron cómo se empezaban a cerrar los aeropuertos del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta nuevo aviso, porque nadie tenía la claridad cuándo se iba a retomar la operación. Y entonces todos los planes financieros de ustedes tuvieron que padecer de la más profunda de las incertidumbres, el equipo de personal en tierra, los pilotos, el sistema de soporte, los que están además en el servicio al cliente, en las plataformas de BPO, todos en medio de semejante tempestad. Y yo recuerdo que como presidente, enfrentando esto, pensaba en cómo los trabajadores y las empresas podrían sortear esta situación. Y lo primero que vino a mi memoria fue recordar a ese presidente Marco Fidel Suárez, y dije: si Marco Fidel Suárez fue capaz en su momento de acelerar la historia y proyectar un futuro distinto, tenemos que ser capaces de hacerlo ahora nuevamente, pero con una situación aún más compleja. Cuando a él le tocó tomar las decisiones, no había aerolíneas, ayudó a crearlas, y nosotros teníamos que proteger a toda la economía de un país, la conectividad de un país que es de seguridad nacional, y al mismo tiempo darle al país una proyección de cómo ir superando las adversidades. Y el primer tema que yo quiero poner en la consideración, porque este es un encuentro de liderazgo, es que enfrentar una crisis de esta magnitud, lo primero que requiere es ponerle fin a la desinformación. Porque la otra gran pandemia que hemos tenido que enfrentar es la pandemia de la posverdad, la pandemia de la desinformación a nivel mundial, y que alimentada además ahora por las redes sociales, donde los algoritmos llevan a que los prejuicios se multipliquen exponencialmente, afectando muchas veces la capacidad de elegir o de discernir, era poder llevarle a la sociedad que no existe un dilema entre salud y desarrollo económico. Si no hay buena salud, no hay desarrollo económico, y si no hay desarrollo económico, no hay buena salud. Entonces la primera tarea era plantear que teníamos que poner las dos cosas sobre la mesa. Tomar la decisión difícil de hacer un aislamiento preventivo obligatorio, sobre todo porque se trataba de una enfermedad que empezaba a fluir desde otros lugares del mundo hacia nuestros territorios, y que si bien teníamos que cerrar los servicios de transporte aéreo, teníamos que empezar a construir con las empresas una dinámica donde los protocolos de bioseguridad fueran la que nos permitiera ponerle fin a la incertidumbre y empezar un proceso gradual de recuperación. Y así lo empezamos a hacer desde el primer día, con todas las empresas del sector que operan en nuestro país, pero dejando claro que no existía ese falso dilema que muchos, por razones políticas, quisieron poner sobre la mesa. Y eso nos lleva a otro elemento. Colombia tenía que multiplicar sus unidades de cuidado intensivo y la capacidad de responder para ir recuperando normalidad. Y logramos en un periodo récord duplicar las unidades de cuidado intensivo, pasando de 5.400 a más de 13.000. Empezamos a hacer los pilotos desde el momento en que abrimos los vuelos humanitarios, y le íbamos contando al sistema de transporte aéreo cómo al aumentar la capacidad tendríamos de pronto mejores capacidades futuras de resolver las amenazas, porque en ese momento las vacunas eran tan solo una ilusión, un anhelo. Y logramos, eso fue muy importante, poner en marcha un protocolo de respuesta estructural a las necesidades del sector privado. Pusimos en marcha el programa de apoyo al empleo formal PAEF, donde pagábamos el 40 o el 50% de un salario mínimo legal mensual para los trabajadores formales en Colombia, y llegamos a 4 millones de trabajadores, y muchas de las empresas del sector llegaron ahí. Adicionalmente,
Empezamos con medidas de reprogramación de pagos tributarios, con medidas también tan importantes como la reducción del IVA en los servicios de transporte aéreo del 19 al 5%, que en la medida que empezamos a recuperar espacio productivo y conectividad local y después internacional, fue muy importante para que todos los costos acumulados no se tradujeran en una disuasión masiva del servicio de transporte aéreo. Y así logramos no solamente que se mantuviera 2020, sino también 2021 y óiganmelo bien, 2022. 3 años con la mayor reducción del impuesto de valor agregado sobre las tarifas de transporte aéreo para acompañar la reactivación. Y empezamos a construir también con el sector la protección masiva de empleos y que los protocolos de bioseguridad se convirtieran en el mayor disuasor del miedo para volver a encontrarnos como sociedad. Eso nos permitió también sacar adelante una nueva ley de apoyo al sector turístico, donde también redujimos las tarifas de IVA sobre todos los servicios turísticos. Y empezamos esta reactivación prácticamente a partir del segundo semestre del año pasado, justo cuando empezamos también las negociaciones para la adquisición de las vacunas. Y eso me lleva a este mensaje: proyectar a donde queremos estar. Queridos amigos, hoy puedo decirles con orgullo que mientras estamos teniendo esta reunión, Colombia ya ha llegado a 46 millones de dosis de vacunas aplicadas para la población de nuestro país. Que ya tenemos el 40% de nuestra población totalmente vacunada. Pero lo más importante, que las medidas que fuimos tomando de restablecer este orden con la bioseguridad y basados en la ciencia, nos permitió derrotar la recesión en el primer trimestre de este año, creciendo por encima de países en la región que tenían mejor proyección, logrando en el segundo trimestre de este año la mayor, óiganmelo bien, la mayor reactivación vivida en un trimestre en nuestro país. Crecimos por encima del 17%, el mejor trimestre de crecimiento económico en lo que va corrido de este siglo. Y también lo quiero decir, todas las proyecciones que hay hoy nos muestran que este año creceremos por encima del 7%, otros hablan del 8%, algunos del 9%, y eso se traduce en que este será el año de mayor crecimiento económico en nuestro país en lo que va corrido de este siglo. Luego fue posible hacer la reactivación económica y volver a trabajar también con este sector, recuperando en varios destinos el 100% de las rutas y del número de pasajeros, recuperando más del 50% de las rutas nacionales, que seguramente llegará muy pronto al 80%, y restableciendo más del 60% de las rutas internacionales. El mensaje, la resiliencia. Convertimos la crisis en una oportunidad y hoy este sector está jalonando gran parte de la transformación económica de nuestro país, gracias a que trabajamos de la mano sector público y sector privado. Esa para mí es la más importante lección de liderazgo que yo quiero compartir hoy, porque el liderazgo no es de una persona, es de todos los que tenemos que tomar decisiones, y con este sector lo hemos podido hacer, queridos amigos. Sobre esto también quiero dejar el tercer mensaje. El sector privado tiene las señales correctas. En estos 3 años de gobierno, desde antes que llegara la pandemia, empezamos con la reducción de la tarifa nominal de renta. Hoy la tarifa nominal de renta que paga el sector empresarial, incluyendo este sector, es menor que la que teníamos en agosto del año 2018. Segundo, hoy se puede descontar el 100% del IVA sobre bienes de capital cuando se invierte
en el servicio en tierra, en logística, en tecnología, en equipos y por supuesto en aeronaves. Tercero, hoy se puede descontar el 50% de los impuestos locales del ICA, lo que también representa un aumento sustancial en la competitividad. Y fuera de eso, se eliminó la renta presuntiva del 3% y con la reducción del IVA del 19% al 5%. Hoy Colombia tiene la mejor competitividad que ha tenido en los últimos 25 años para el servicio de transporte aéreo en nuestro país. Y esto ha ocurrido en medio de esta adversidad para que el sector tenga la capacidad de impulsar nuevamente el turismo y las dinámicas de consumo en todo el territorio nacional. Y a esto le remataría con lo siguiente: también el ver las estrategias locales del sector, aumentar las rutas y definir nuevos destinos. Este gobierno ha sido el gobierno que más infraestructuras aeroportuarias habrá inaugurado en la historia reciente de Colombia. Inauguramos y concluimos la obra del aeropuerto Vázquez Cobo en la ciudad de Leticia. Acabamos la modernización del aeropuerto de Cúcuta. Terminamos el proyecto del aeropuerto de Chachagüí en la ciudad de Pasto. Terminamos la intervención en el aeropuerto El Edén, que es el aeropuerto que tiene la ciudad de Armenia. Aceleramos el proyecto del aeropuerto Ernesto Cortizos en la ciudad de Barranquilla. Estamos a muy poco de entregar completamente la obra, falta un porcentaje, sobre todo en lo que tiene que ver con algunos de los servicios complementarios. Y hemos adicionalmente abierto la licitación y hemos puesto en marcha la construcción del Aerocafé, el aeropuerto que le dará continuidad también a la operación aérea en el departamento de Caldas, el tercero en la zona cafetera, porque ninguno tiene segunda pista y aquí estamos fortaleciendo ese transporte. Pero adicionalmente hicimos reparación, mantenimiento y ampliación de la segunda pista del aeropuerto El Dorado y estamos sacando a licitación la extensión del aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena. Estamos también haciendo el proyecto de concesión para la extensión, ampliación y modernización del aeropuerto de San Andrés y hemos mejorado plataformas en la ciudad de Paipa, que también era muy importante en los lugares de conexión intermedia de nuestro país. Ampliado también plataformas en muchos de los aeropuertos intermedios del suroccidente y estaremos entregando un nuevo aeropuerto con terminal, torre, plataforma y mejoramiento y adecuación de pista en la isla de Providencia, que fue golpeada por el huracán Iota. Esta es la infraestructura que también estamos dejando para el sector aeroportuario. Y hemos fijado un compromiso también grande con la industria: seguir mejorando la competitividad de Bogotá como hub. Willy Walsh, que es una de las leyendas del sector de transporte aéreo, él fue presidente de British Airways y Willy Walsh además sabe la importancia que tuvo en el aeropuerto de Heathrow tener las dos pistas paralelas. Bogotá tiene las dos pistas paralelas y podemos optimizar mucho mejor esa capacidad si empezamos a tomar unos acuerdos entre el gobierno nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y el sistema de transporte aéreo para que en algunos de los puntos donde tenemos restricción de espacio aéreo, como es el caso de la base de Palanquero, podamos llegar a un acuerdo donde esto nos permita a nosotros mejorar tiempos y al mejorar tiempos también mejorar competitividad y al mismo tiempo reducir emisiones que está teniendo este sector. Entonces, el compromiso ahí es total. Y quiero además hacer referencia a algo que está en el corazón nuestro. Este es un año donde, así como lo mencionaba, se aceleró la historia hace un siglo. Hoy tenemos que acelerar la historia donde todos los sectores contribuyan a que seamos más limpios y sostenibles. Este no es un tema menor, este no es un tema opcional, este no es un tema de especulación. O actuamos ya frente a la crisis climática o va a ser demasiado tarde para nuestra humanidad. ¿Y esto qué requiere? Compromisos reales y concretos. Colombia va a llegar a la cumbre de Glasgow con la meta de reducir en 51% sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030.
en ser un país carbono neutral en el año 2050, en tener el 30% de su territorio declarado como área protegida, ojalá antes de terminar nuestro gobierno, aun cuando este es un compromiso a 2030. Pero adicionalmente, movernos en un transporte más limpio, en una economía circular, seguir acelerando la transición energética, donde vamos a llegar a un 20% como mínimo de energías renovables no convencionales, sumado al 70% de energía hídrica, y tener una cultura de siembra de árboles, de reforestación, aforestación, pago por servicios ambientales. Y entonces la pregunta es, ¿qué puede y qué debe hacer esta industria? Yo quiero invitarlos, como lo hice esta mañana con los presidentes de las aerolíneas, a que, así como ya lo hemos hecho con 105 empresas en Colombia que se han unido a ese propósito de carbono neutrales a 2050, podamos tener esa declaración de todas las aerolíneas que operan en Colombia para que también se unan a ese propósito, ser carbono neutrales al 2050, pero empezar ya una línea creíble para alcanzar ese propósito. Y en eso también lo que hemos venido hablando, ustedes han llegado en algunos países a tener desregulación en lo que tiene que ver con el acceso a otros combustibles, tal vez más baratos, pero ese proceso solamente es creíble si ya hay una agenda donde lo que ahí se pueda generar de emisiones esté compensado por protección de áreas protegidas, reforestación, donde podamos también invertir en protección de reservas submarinas, inclusive en las reservas coralinas o en la producción de manglares para proteger distintas regiones. Este sector, todas las medidas que pueda tomar hoy para ganar en competitividad tienen que tener ese elemento verde, y eso me lleva también a hacer énfasis en que el liderazgo ambiental del sector no es menor y queremos trabajar de la mano. No se trata del Estado haciendo regulación para encarecer, sino haciendo regulación donde todos trabajemos de la mano por tener un planeta mucho más limpio. Y ese también es un mensaje de liderazgo. El liderazgo de este sector tiene que ser donde en cada discurso, en cada palabra y en cada experiencia del consumidor, del pasajero, quede claro el compromiso ambiental de las aerolíneas que utilizan, porque es una forma también de fidelizar al consumidor con una agenda que le sirve al mundo. De manera que con esto que les acabo de narrar, con la idea de seguir fortaleciendo el transporte aéreo en Colombia, con la idea de ampliar destinos, con los programas que tenemos hoy donde se pueden crear hoteles con una tarifa de renta del 9% por 30 años, o donde tenemos tarifa de 0% en el impuesto de renta en los destinos más exóticos y con mayor potencial de bioeconomía en Colombia, aquí hay una sinergia. Y cierro diciendo con lo que empecé. Hace 100 años, en medio de una pandemia, el presidente Marco Fidel Suárez aceleró la historia para abrirle oportunidad al transporte aéreo. 100 años después, aceleramos la historia para que este sector sea el dinamizador del nuevo petróleo de Colombia, que es el turismo, pero sobre todo sea uno de los protagonistas centrales, con que tengamos una economía más limpia, más sostenible y que responda a las necesidades del planeta. Muchísimas gracias.